Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar el relato, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita. Me da mucho gusto poder llegar a todos ustedes y llevarles historias de lo paranormal, sucesos ocultos, misterios y cosas inexplicables. Y quién sabe, tal vez un día tú seas el protagonista de una de nuestras historias. Sin más, comenzamos. Llovía intensamente aquella noche, mientras caminaba solo por el estrecho sendero a través del espeso bosque. Mis pasos resonaban con un eco siniestro y el susurro del viento entre los árboles me hacía sentir como si las sombras mismas estuvieran conspirando en mi contra. Soy Armando, y lo que experimenté esa noche aún me persigue en mis pesadillas más oscuras. Decidí aventurarme en un bosque después de escuchar rumores sobre una antigua mansión abandonada, oculta entre los árboles, que estaba marcada por tragedia y muerte. La curiosidad y el ansia de emociones fuertes me llevaron a adentrarme en lo desconocido, sin anticipar las consecuencias que me esperaban. A medida que me adentraba más en la densidad del bosque, la luz de mi linterna apenas lograba perforar la oscuridad. De repente, un susurro apenas perceptible se deslizó entre los árboles, haciendo que mi piel se erizara. Al llegar a la entrada, una puerta herrumbrosa se abrió chirriando con un sonido que resonó en el silencio de la noche. El interior estaba envuelto en sombras, pero yo decidí entrar, armado solo con mi valentía y la débil luz de mi linterna. Cada paso que daba parecía resonar como un latido en la mansión, como si el edificio mismo estuviera vivo y susurraba secretos olvidados. Mientras exploraba cada cuarto, comenzaron a suceder cosas extrañas, sombras moviéndose en el rincón de mi visión, murmullos indescifrables y la sensación persistente de que no estaba solo. Me invadía una creciente sensación de terror que se apoderaba de mis sentidos. Intenté convencerme de que eran meras ilusiones, pero cada sombra que cruzaba mi camino parecía tener una historia propia, una historia que no quería ser olvidada. Mi linterna titubeaba y parpadeaba, como si la misma oscuridad quisiera devorarla. En mi desesperación, corrí por los pasillos aún desconocidos, tratando de encontrar la salida a esta pesadilla. Fue entonces cuando la voz de una niña resonó en la mansión, un suave susurro que se eleva sobre el viento y se clavó en mi mente. Armando, ¿por qué viniste? Esa voz parecía provenir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía el sonido, guiado por una presencia invisible. Finalmente llegué a una puerta entreabierta y al empujarla me encontré en una habitación iluminada por una luz tenue y fantasmagórica. En el centro de la habitación, una figura etérea de una niña, con cabellos oscuros, me miraba con los ojos vacíos. Su voz resonó de nuevo.
Armando, estás atrapado aquí como todos nosotros. ¿Por qué viniste a despertar a los muertos? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras la verdad se desvelaba ante mí. La mansión estaba habitada por almas atrapadas en el tiempo, condenadas a repetir una tragedia que no podían dejar atrás. Intenté huir, pero la niña se interpuso en mi camino con una mirada triste y acusadora. Tu destino está entrelazado con el nuestro, Armando. No podrás escapar. La habitación se llenó de risas siniestras mientras las sombras danzaban a mi alrededor. Mis intentos de huir resultaron en vano y me vi atrapado en un ciclo interminable de horror y desesperación. La mansión se convirtió en mi prisión y las almas se regocijaron en mi sufrimiento. El tiempo parecía distorsionarse en ese lugar maldito y cada día se convertía en una repetición eterna de la misma pesadilla. Las paredes susurraban secretos y las sombras parecían tener vida propia. Los espíritus atrapados me mostraron imágenes de su pasado, una historia de amor trunca, un oscuro secreto y mucho sufrimiento. Resultó que la mansión fue testigo de una tragedia décadas atrás. Una familia feliz vivía ahí, pero un oscuro secreto los atormentaba. La niña que me había hablado, Emily, fue víctima de un destino cruel. Su propio padre, obsesionado con el poder y la inmortalidad, realizó un oscuro ritual que selló el destino de toda la familia. Con el tiempo, aquella mansión se convirtió en un lugar maldito, donde las almas atrapadas vivían su tragedia una y otra vez. Cada intento de liberarlas resultaba en un fracaso, y la maldición se alimentaba de la presencia de nuevos intrusos como yo. Mis días se desvanecieron en una mezcla borrosa de terror y desesperación. Cada noche era una repetición de la misma historia. La mansión se convirtió en un laberinto sin fin, donde las paredes mismas parecían cambiar y confundir mis sentidos. A lo largo del tiempo, mi cordura se desvanecía lentamente. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó y me convertí en una sombra más en aquella mansión abandonada. Emily y los demás espíritus me miraban con ojos vacíos, recordándome constantemente mi papel en su sufrimiento interminable. En el ocaso de mi cordura, empecé a comprender la naturaleza retorcida de mi destino. No era solo un intruso en la mansión, me había convertido en parte de su maldición. Las paredes mismas se alimentaban de mi desesperación y las sombras danzaban con alegría mientras la mansión se nutría de mi sufrimiento. Una noche, cuando la mansión estaba envuelta en una oscuridad más profunda que nunca, me encontré frente a una puerta secreta que no había notado antes. Mi linterna apenas iluminaba la entrada oculta, pero algo me impulsaba a explorar lo desconocido. Al abrir la puerta, me encontré en un pasillo estrecho que parecía llevar a lo más profundo de la mansión. A medida que avanzaba, las paredes parecían temblar con susurros más oscuros, como si la mansión intentara comunicarse conmigo. La temperatura bajó drásticamente y mi aliento se condensaba en el aire.
En el abrir la puerta me encontré una habitación oculta llena de símbolos. Era la entrada a un reino olvidado. Había velas parpadeantes y en el centro un altar oscuro resonaba con la esencia de la maldición que envolvía aquel lugar. La presencia de Emily se intensificó y su voz resonó en la habitación. Armando, solo hay una forma de romper esta maldición. Debes enfrentar la verdad que yace enterrada en las sombras de este lugar. Las sombras danzaron a mi alrededor mientras las imágenes del pasado cobraban vida. El oscuro ritual que desencadenó la maldición se reveló ante mí y me di cuenta que mi papel en todo esto era más profundo de lo que imaginaba. Fui elegido no solo como espectador, sino como un catalizador para el renacimiento de la maldición. La única forma de liberar a las almas atormentadas era enfrentar el oscuro secreto y deshacer el hechizo que había mantenido a la mansión en un bucle de eterno dolor. Con temor en mi corazón, comencé a desentrañar la verdad oculta detrás de los muros de este lugar. A medida que profundizaba en el pasado, descubrí traiciones, venganza y sacrificios. La mansión había sido el escenario de una tragedia que se remontaba a generaciones atrás. La familia que vivía allí había estado involucrada en prácticas oscuras mucho antes de la llegada de Emily. La búsqueda de inmortalidad llevó a la realización de rituales prohibidos, con consecuencias devastadoras. El jefe de la familia, en su afán por obtener el poder, selló un pacto oscuro que atrajo la atención de entidades más allá de la comprensión humana. El precio por su codicia fue la condena eterna de su linaje y todos aquellos que se atrevieran a perturbar la paz de la mansión. Con la verdad revelada, enfrenté la difícil elección de deshacer el hechizo o sucumbir al mismo destino. Cada paso que tomaba para romper la maldición encontraba obstáculos que desafiaban mi resistencia. Las sombras intentaron arrastrarme a la locura, pero mi deseo de rendirme y liberar a aquellos que yacían atrapados me impulsó a seguir adelante. Finalmente, en la oscura hora antes del amanecer, cuando el velo del mundo entre los vivos y los muertos se volvía más ligero, logré completar el ritual de purificación. Las sombras retrocedieron y la mansión pareció exhalar un suspiro de alivio después de siglos de tormento. Las almas atrapadas, incluida Emily, se elevaron en un resplandor de luz, liberadas de las cadenas que las ataban al pasado. Sus susurros agradecidos resonaron en la mansión mientras se desvanecían en la oscuridad. Mi propósito se cumplió y la paz finalmente descendió sobre la mansión abandonada. Sin embargo, la liberación de las almas tuvo un precio. La mansión, una vez viva con la presencia de los espíritus, se volvió fría y desierta, y mi conexión con el mundo de los vivos comenzó a debilitarse, y me di cuenta de que mi destino estaba entrelazado con el de las almas que había liberado. La maldición, aunque ya rota, dejó una marca en mi ser. Mi existencia se está desvaneciendo, pero la paz que traje a las almas atormentadas perduró
en el eco de sus risas. Risas liberadas para toda la eternidad. Y la mansión, una vez más, sumida en la desesperación, se transformó en un monumento silencioso de redención donde las sombras del pasado yacían en paz. Los invito a suscribirse y a formar parte de la comunidad NS Paranormal. En nuestro canal encontrarás historias de terror, leyendas y nuestro podcast con invitados. Nos vemos en el siguiente video de terror.